Mi equipo está conformado por Juan Carlos, yo Juan Antonio, Carlos Eduardo y Daniel, que en esta ocasión se nos pidió hablar acerca del libro del mundo de Sofía, al cual vamos a abarcar nada más 30 capítulos, que son los que nos pidieron. A cada uno se le van a asignar 7 y a 2 de nosotros 8, y los cuales van a ser los que se muestran a continuación. En este capítulo, una niña llamada Sofía Amundsen recibe una carta en su buzón y la carta contiene una pregunta. Esa pregunta es: ¿quién eres? Esto hace que Sofía se pregunte quién es realmente, y además cómo se le dificulta responder esta pregunta, además de cómo podría generar otras parecidas. De tal forma que ella llega a un jardín secreto que se encuentra en el callejón y de ahí recibe incógnitas. Durante este capítulo podemos observar a Sofía, que está en el instituto, la cual no se nota demasiado concentrada porque se quedó pensando en algunas otras cosas. Ella consideraba acerca de lo que contenía en la carta era mucho más importante de las materias que estaban impartiendo en las clases. Después de terminar la clase, su amiga fue con ella y le ofreció ir a jugar cartas, lo cual ella rechazó, y su amiga se dio cuenta de que normalmente ella no es así, y entonces decidió irse por el camino corto que está entre la cancha, pero Sofía sabía que cuando se iba por ahí era cuando tenía prisa, por lo tanto pensó que había hecho sentir mal a su amiga. Al llegar a su casa se encontró con una carta, la cual dejó todas sus cosas, las aventó ahí y la agarró, que decía: solamente para filósofos, trate con cuidado. ¿Qué es la filosofía? Pasado un breve tiempo, sin saber por qué, cómo y para qué, haya llegado a sus manos un curso de filosofía con el cual hará un viaje educativo sobre el saber, el conocimiento y el arte de aprender y enseñarse a sí misma. Opta por seguir el destino sin salida y sin retorno. Ese ser de la filosofía de la educación. Un ser extraño. Al no saber quiénes somos en realidad, nos puede llevar a pensar que a lo mejor somos un ser extraño, quizás un animal misterioso. Pero si logramos entender y saber quiénes somos, tendríamos otro misterio igual o más grande que el primero. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de muchas cosas que antes no entendíamos o simplemente ignorábamos. Y así mismo vamos perdiendo el asombro hacia esas cosas. Y justo es el sorprendernos de nuevo. Es lo que los filósofos quieren que recuperemos. Y qué lindo sería volver a ver todo con gran asombro y sorpresa. Pero es algo tan difícil, pero no imposible. Así que dejemos lo cotidiano y lo normal y asombrémonos de todo aquello que existe y todas las cosas bellas que la vida y el mundo nos brindan. Los mitos. El hombre misterioso le cuenta dónde, cuándo y cómo surgió la filosofía. Para explicarle qué quiere decir con tener una visión mítica del mundo, le muestra el mítico del dios nórdico Toro. Con este mito, deducimos que para toda pregunta, la respuesta siempre era sacada de un mito. Los hombres creían que los dioses les salvaban de todo mal, pero sabían en el fondo que estos no podían salvarlos por siempre. Entonces es cuando nacen los ritos, para poder alabar a los dioses y luchar contra las fuerzas del mal. La visión mítica del mundo. En el curso de filosofía, Sofía logra leer de qué manera la filosofía como el gran método de estudio surgió en la Grecia antigua, ya que el régimen predominante era lo mítico, aquello que solo las religiones consideraban como la razón del cosmos, la vida y el porqué de los dioses, hasta que la chispa de la filosofía usó la razón como el poder del pensamiento, y como respuesta a esas grandes interrogantes. Entonces, la ciencia y la lógica hicieron a un lado las creencias de lo místico, para centrarse en la objetividad y control de las cosas naturales y las ciencias de tipo social. Los filósofos de la naturaleza. Estos fueron los primeros filósofos griegos que estaban interesados en la naturaleza. Ellos pensaban que había una materia prima, eterna y universal, casi indestructible, de la cual todo se formaba. El más representativo de este grupo eran los 3 filósofos de Mileto. El proyecto de los filósofos. Si comprendemos qué cosa le causa interés a los filósofos, es decir, su proyecto, lo que quiere averiguar, nos será más fácil seguir su forma de pensar. Siempre se refiere a los filósofos como él, ya que la historia de la filosofía está marcada por los hombres. En aquella época, las mujeres eran consideradas como objetos no pensantes. Son 3, Anaxímenes, Anaximandro y Tales. Bueno, Tales nos habla básicamente del agua. Él cree que la base es el agua, que todo está compuesto por agua y que el agua es todo lo que nos da vida. Bueno,
básicamente es eso. Anaxímenes cree que es niebla o aire y Anaximandro es indefinido. Bueno, Anaximandro cree que en realidad no existe ningún otro elemento, que no hay ningún elemento en especial, sino es algo que no podemos ver, pero que es lo que está compuesto todo, por así decirlo. Él cree que no hay nada, que no es un elemento que exista, sino que es algo que está más allá de nuestro entendimiento. Y Anaxímenes cree que es la niebla o el aire. Y básicamente esto lo forja porque cuestiona a Tales y dice, bueno, yo creo que no es exactamente el agua, sino que debe haber un precursor, y este precursor es el aire. ¿Por qué? Porque él dice que el aire, que el agua al condensarse, se vuelve aire. Bueno, este aire se condensa y al mismo tiempo, cuando se condensa, forma nubes, y estas nubes lo que pasa es que cae agua. Entonces, por eso cree que básicamente el aire es el precursor del agua, porque al condensarse forman nubes y estas nubes sueltan agua. Nada puede surgir de la nada. Otros filósofos, más que buscar la materia prima de la cual surgió todo, se preocupaban de la transformación. Es decir, ¿cómo era posible que una materia fuese capaz de alterarse y transformarse en otra materia distinta a la original? Parménides opinaba que la materia siempre ha estado presente, y más aún, nada se puede convertir en algo ajeno en su estado original. Además, Parménides creía que a menudo los sentidos eran capaces de engañarnos, por lo tanto lo único digno de fiarse era lo que dictaba la razón. Ha nacido el racionalista, aquel que deposita su fe en la razón de las personas por encima de las ilusiones creadas por los sentidos. Heráclito. Él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Se podría decir que Heráclito tenía más fe en lo que se decía de Parménides. Todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no se puede descender dos veces del mismo río. Para cuando desciendes de río por segunda vez, ya no somos iguales. También señaló que las constantes son contradicciones. Si nunca estuviésemos enfermos, no entenderíamos lo que es estar sano. Si no tuviésemos hambre, nunca entenderíamos qué es ser saciado. Si nunca hubiese guerra, no sabríamos valorar la paz. Y si no hubiese invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Él creía prácticamente que las constantes, que si no existiera prácticamente los opuestos, no habría un mundo. 4 elementos. Prácticamente en este capítulo nos dice que Parménides y Heráclito eran totalmente diferentes en su manera de pensar, el raciocinio. Por ejemplo, Heráclito decía que la naturaleza tenía constantes cambios. Sin embargo, Parménides decía que nada podía cambiar, que las sensaciones no son de fiar. Pero, ¿cuál de ellos tenía la razón? Bueno, Empócledes de Sicilia dijo que sería que entre ellos dos solo uno podría ser el victorioso en esta filosofía. Pensaba que tanto Parménides como Heráclito tenían razón en una de sus afirmaciones, pero ambos se equivocaban en una cosa. Empédocles pensaba que el gran desacuerdo se debía a que los filósofos habían dado por sentado que había un solo elemento. De ser así, entre lo que se tiene la razón es lo que nuestros ojos no vemos. Algo de todo en todo.
Otro filósofo que no se contentaba con la teoría de que un solo elemento, por ejemplo, el agua, pudiese convertirse en todo lo que vemos en la naturaleza fue Anaxágoras. Tampoco aceptó la idea de que la tierra, el aire, fuego o agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo Sofía cierra la caja de galletas donde se encuentran las cartas del misterioso filósofo y entonces recuerda que para que no ocurra un evento similar, que su madre confundió las cartas con cartas de amor, corre directamente al buzón y esta vez encuentra más sobres, en el cual solo viene una pregunta, el de ¿por qué los juguetes Lego son los más geniales del mundo? Ella se pregunta qué tiene que ver esto con filosofía, pero para hacer una investigación adecuada se pone a jugar con los juguetes de Lego y recuerda un momento, recuerda que pues pueden encajar con todos, son indestructibles, etcétera. Y puede que sí, que tenga razón, que son los juguetes más geniales del mundo, pero se preguntaba qué tiene que ver esto con filosofía. Entonces su madre vio que estaba jugando con los juguetes y le dijo que qué bueno que sigue jugando como una niña, pero ella le dijo que estaba jugando como una investigación. Entonces ya al día siguiente, saliendo del colegio, ella encuentra más cartas en el buzón y prosigue a leerlas. Bueno, primero comenzaremos con la teoría atómica. En esta teoría básicamente nos habla de un filósofo llamado Demócrito. Él cree que todo el origen del universo, de la vida, está compuesta por átomos. Bueno, él básicamente dice que el átomo, la palabra átomo significa indivisible. Y prácticamente él nos dice que el átomo, si no, es decir, si no cumpliera sus propiedades de ser indivisible, prácticamente el mundo sería líquido, según él, acerca de todo esto. Es decir, que todos somos materia en sí, pero que si este átomo llegara a ser divisible, entonces todos nos derretiríamos y prácticamente no seríamos sólidos, seríamos líquidos, de acuerdo a su teoría. Bueno, ¿de dónde surge todo esto? Es que él cree básicamente que el universo está compuesto por materia, todo lo que está a nuestro alrededor. Bien, él cree que también existen partículas elementales, aunque no las ha nombrado aún. Eso se descubrió mucho después, y que los científicos, los físicos específicamente, descubrieron que hay 3 partículas elementales: el neutrón, el protón y el electrón. Bueno, lo que pasa básicamente es que él cree que además de que la materia está formada por átomos, él también cree que cuando una persona fallece, a diferencia de otros filósofos, el alma no es infinita, por así decirlo. Es decir, algunos filósofos creen que cuando mueres el alma permanece, pero él dice que el alma no permanece, sino que este compuesto de átomos en realidad se esparce a través del universo, bueno, no del universo en sí, pero en las estrellas, en el cosmos, que se esparce esta materia, estos átomos, a través del cielo, en el cielo, más bien. Pero, y que estos átomos que se fueron, que se dispersaron en el cielo, vuelven a crear otra vida, es decir, vuelven a crear otra especie. Han desaparecido del cuerpo del que ha fallecido, pero estos átomos permanecen y crean otro cuerpo, otro ente. Sofía continúa en la ventana viendo el buzón a que aparezca el misterioso filósofo, pero de repente una carta ya está puesta en el buzón. Ella no sabe cómo y ha estado todo el tiempo vigilando el buzón, pero no se detiene mucho a ver este suceso y va por la carta, la cual contiene 3 preguntas. Primera, ¿crees en el destino? Segunda, ¿son las enfermedades un castigo divino? Y tercera, que ¿cuáles son las fuerzas que dan marcha a la historia? En fin, ella se detiene detenidamente a analizar las 3 preguntas, las cuales siempre va a proponer 2 propuestas, la cual en el caso de la primera es de que sí y que no. Cuenta ejemplos de que ha conocido a personas de que sí creen en el destino, como son los horóscopos, luego otras personas que no, como es la famosa P, también se podría decir. Las enfermedades son un castigo divino, y ya está también de que sí y que no, ya que todo esto viene relacionado con Dios.
el origen básicamente de todo que supuestamente se le atribuye. Son las fuerzas que dan marcha a la historia, de la cual se detiene y da como primera respuesta al hombre, pero después se detiene nuevamente y vuelve a dar el ejemplo de Dios, el destino, etc., retomando los 3 puntos anteriores. La identidad del filósofo desconocido le escribe una carta, la cual lo invita a tomar una taza de café si revela su nombre, y entonces la deja en el buzón sin que su mamá la vea. Entonces ella se queda en su cuarto viendo por la ventana esperando a que aparezca el misterioso filósofo, lo cual por alrededor de la 1 está a punto de caer dormida cuando de repente ve una silueta de un hombre bastante mayor a ella y que va sin rodeos a dejar la carta y observa en el buzón la otra carta, la toma y sale corriendo rápido al bosque. Ella es muy sorprendida, decide todavía no bajar y después baja por la carta para leerla detenidamente. Obviamente no recibirá una respuesta inmediata. En la carta del misterioso filósofo dice lo siguiente: que él va a decidir cuándo, dónde y cómo se van a conocer ellos, que no lo tiene por qué desobedecer, y continúa con alguna explicación de cómo los antiguos filósofos, más los griegos, se concentraban en hallar el origen de la naturaleza, de todo, en lo cual al principio era explicado por los mitos, leyendas, etcétera, como todos conocemos, pero de repente se empezó a derivar variantes, por así decirlo, de este tipo de destino o de explicación a la naturaleza, como son los astrólogos, los supuestos adivinos, etcétera, los cuales han surgido a lo largo del tiempo y hoy en día se siguen utilizando, ya sea para tomar decisiones importantes en la vida, etcétera. Él le hace ver todo esto a ella con el fin de enterarse de cómo ha evolucionado esto y de cuál sería la explicación sobre el origen de la naturaleza. Continuamos con la carta del misterioso filósofo hacia Sofía, la cual esta vez menciona que los griegos podían conocer su destino a través del famoso oráculo de Delfos, el cual era por el dios Apolo, el cual era considerado el dios del oráculo. Entonces, ¿qué pasaba? Embriagaban a una sacerdotisa y entonces cualquiera que quisiera saber su destino iba al templo y hacía su pregunta hacia los sacerdotes, los cuales ellos se la hacían a esa sacerdotisa y hablaba ella con la voz de Apolo. Entonces, como el mensaje o la respuesta era tan confuso, ellos tenían que traducírselo al que preguntó. El destino no solo era, ahora sí que el destino de una sola persona, sino ya que el destino abarcaba de varios individuos, es decir, las guerras. Los griegos pensaban que el destino podía llevar a varios a juntarse y a terminar su destino ahí. Entonces, al momento de analizar las cosas, encontrarle su origen de la naturaleza a cada uno a través de mitos, leyendas, etc., también por otro camino se empezó a hacer el método científico para encontrar una explicación lógica a las cosas de la vida. Por ejemplo, las enfermedades fueron consideradas un castigo de los dioses, algo divino, el cual contagiadas era porque hiciste algo malo, etc. Y eran curadas por estos mismos al hacer un sacrificio, un ritual, etc. Pero también se fue por el camino de hallar pues una explicación lógica a estos fenómenos. Por ejemplo, el SIDA, mucha gente también hoy en día cree que el SIDA es por castigo de los dioses y su curación es igual haciendo un ritual, etc. Pero al mismo tiempo que se creía este destino, también se creó como la conocida ciencia griega de medicina, el cual se considera que nació por Hipócrates. Entonces, junto con esta también nació conocida como la salud ética, la cual es considerada de no divulgar información de las enfermedades de los pacientes, etc., el cual vino por Hipócrates. Y en la mañana Sofía fue directamente al buzón para ver si había recibido ya la contestación del misterioso filósofo, lo cual no encontró nada. Entonces se quedó paseando por la casa y de repente ve un sobre en el lugar secreto de su profesor de filosofía, donde él ponía sus cartas. Entonces va por él y lo abre y lo continúa leyendo, el cual le dice que el misterioso filósofo no la va a poder ver de momento y va a rechazar su oferta de tomar café de momento, y de que ahora los mensajes, las cartas que va a mandar él, las va a enviar por medio de un pequeño mensajero y las va a enviar ahí con un sobre blanco, y que si requiere contactarse con él los envíe de cierta forma específica que le diga. Bueno, entonces con esto Sofía se queda analizando sobre la posible conexión de su profesor de filosofía y el misterioso filósofo. Entonces, el reverso de la hoja encuentra una pregunta y 3 frases, lo cual las primeras 3
la respondió rápidamente, pero se detuvo en la última, la cual era de que lo que sabe y lo que es correcto hará lo correcto, lo cual de ella se paró y se rió porque debido a que los ladrones, bueno, pensó directamente en los ladrones y los asesinos, lo cual no lo hace. Y ya cuando se estuvo a analizar estas tres cosas, bueno, cuatro cosas, llegó un perro y dejó el sobre, lo cual ella le impresionó y no reaccionó a tiempo para seguirlo. Pero ahí descubrió por qué los sobres vienen mojados y procedió a leer la carta. Continuamos con la misteriosa carta del filósofo, el cual comienza saludando a Sofía y asegurarle de que seguramente ya conoció a su pequeño mensajero, a su perro Hermes, el cual este nombre no es simplemente por ponérselo, sino es porque Hermes fue considerado el mensajero de los dioses, y además de que la palabra Hermes deriva un significado el cual significa oculto, el cual encaja muy bien con la relación que tienen estos dos de momento, en el cual uno permanece oculto del otro. Bueno, ahora el misterioso filósofo habla de que va a hablar sobre los tres filósofos más grandes de la antigüedad, el cual fue Aristóteles, Sócrates y Platón, el cual menciona que cada uno dejó su huella en el mundo de distintas maneras y en el cual los filósofos se clasifican, por así decirlo, ya que también vamos a ver a los filósofos que intentaron explicar el origen de la naturaleza, que se les conoce como los presocráticos porque fueron antes de que naciera Sócrates. Pero no solo nos vamos a desplazar en el tiempo, sino también del lugar, ya que también el primer filósofo nacido en Atenas fue Sócrates. Aproximadamente en el año 450 a.C., Atenas se había convertido en el centro cultural filosófico más importante de ese tiempo, ya que se empezó a considerar al ser humano como base de todo y a ver cómo éste encajaba en una sociedad. Los sofistas fueron personas, filósofos, maestros, etcétera, que llegaron ahí y se hacían llamar así sofistas, ya que significaba persona sabia o hábil. Estos, al haber viajado durante mucho tiempo, durante diferentes lugares, al haber conocido diferentes regímenes, estaban conflictados en Atenas, ya que debido a ahí se estaba optando por un sistema parecido a la democracia. Pero entonces, debido a su forma de pensar, ellos habían creado un debate ahí en Atenas sobre cuáles son las cosas creadas por la naturaleza y cuáles son las creadas por el hombre. Continuamos con Sócrates, el cual es considerado de los más grandes filósofos de la historia. A pesar de que no escribió nada, es considerado de esto. Principalmente, o también esto ayuda a su dramática muerte que tuvo. Bueno, él nació en Atenas y la mayor parte del tiempo se la pasaba paseando y platicando con personas o simplemente se quedaba sentado pensando en cualquier cosa. La vida de Sócrates se conoce más que nada por ser discípulo de Platón, ya que a través de él impartía sus ideas y todo esto. Por eso a veces se tiene conflicto sobre si pensar que lo que decía Sócrates era lo que verdaderamente pensaba Platón, o lo que decía Sócrates era distinto a lo que le decía Platón. Por eso es complicado mantener información sobre Sócrates, ya que es una relación de que solo por uno podemos saber del otro, lo cual es un poco conflictivo a la hora de analizarlo. Bueno, el primer capítulo acerca de una voz divina trata acerca de cómo Sócrates se fue adquiriendo su conocimiento gracias a los demás. Es decir, él no nació con ese conocimiento ya adquirido, sino que fue con los demás porque él era completamente un ignorante, por así decirlo. Entonces fue con los demás y se reunía de información cada vez, y así es lo que se le conoce actualmente como un filósofo muy destacado. También se destaca que él quería ser más bien actuaba como si fuera un ignorante dentro de la sociedad. Por lo tanto, al momento de estas pláticas públicas, él salía para confrontar ese hecho, y entonces dejaba normalmente ridículo a sus adversarios, por lo cual esto también es un motivo del que se ganó muchos enemigos. Hace comparación acerca de que el conocimiento tiene que ver con el parto, es decir, que el parto es natural y entonces ahí está algún enfermero o enfermera para ayudarle en cuanto a ese proceso. La educación es algo similar, tiene que estar a fuerzas ahí alguien para ayudarte y encontrar tu conocimiento desde el interior. No vale que te lo enseñen así de otra persona hacia ti, sino que salga de ti mismo la curiosidad y todos esos aspectos, y debe ser de una manera gratuita. Sócrates decía que él tenía una voz divina, es decir, que con sus palabras literalmente cualquiera que lo escuchara como que se contagiaba de ese conocimiento. Por lo tanto, después de que se ganó varios enemigos y todo esto,
tuvo sus consecuencias, porque en el siglo 399 a.C. lo condenaban a muerte por el hecho de implementar nuevos dioses y también guiar hacia la juventud en un camino equivocado, lo cual esto pues obviamente como lo conocemos no es cierto. También esto ha traído muchas preguntas al mundo de como por qué mataron a esta persona si era bueno para nosotros. Pues entonces en ese momento las personas son, por así decirlo, ignorantes y no quieren ver más allá de lo que en ese momento era la religión. También esto lo hace en comparación de Jesús, que Jesús también fue sacrificado de esta manera, y aunque ambos pudieron pedir clemencia, piedad o simplemente haberse ido, no lo hicieron por respecto a su personalidad, y ellos mismos conocían que no estaban haciendo ningún mal dentro de la sociedad, simplemente estaban ayudando a los demás y guiándolos en lo que podían. Por eso ellos no pidieron ninguna clemencia y algo, y también el autor hace referencia de que no quiere comparar estos casos así tal cual, sino solamente lo hace porque los dos tenían la palabra y entonces ellos la implementaron, es decir, alzaron la voz y no se callaron y se sentaron a las consecuencias. En este capítulo habla acerca de cómo Sócrates sobrevivió siendo un sofista, es decir, pues aquellos de que cuentan su experiencia o hablan acerca de su conocimiento, pero ellos piden algo a cambio, es decir, dinero. Y Sócrates no se consideraba así e implementó el término filosofía, filósofo, que es acerca de lo mismo pero sin cobrar dinero. También acerca de cómo él iba alrededor del mundo, pero él no se creía por lo menos que sabía de todo, sino se conocía como un ignorante. Después en una ocasión le preguntaron al oráculo quién era el más sabio en Atenas, lo cual respondió que Sócrates, pero él no se creía esto, por lo tanto fue con una persona que él consideraba la de mayor conocimiento. Pero no resultó ser así, ya que era una persona que no contestaba acertadamente ninguna pregunta que éste le hacía. También hace referencia a que aquel que hace preguntas tiene menos riesgo de morir en ese tiempo que el que las responde, ya que debido a lo que responda será lo que considere dentro de la sociedad. También hace el ejemplo acerca de cómo un emperador no estaba vestido y entonces nadie le decía nada porque era un emperador, hasta que llegó un niño y entonces le comentó eso. Por lo tanto hace una comparación acerca de cómo los filósofos podríamos ser nosotros de como niños, es decir, honestos y activos. Sócrates a él se hacía todavía referencia a que tenía una voz divina, es decir, con ello atraía a los demás. También hace referencia a que un conocimiento bueno es aquello con el que realizas cosas buenas. Esto se refiere al hecho de que si una persona, digamos, hace algún acto malo o que es considerado malo para la sociedad, esto se refiere al conocimiento que él tiene. Y cuando hacemos una cosa y resulta no ser así, es por falta de conocimiento. Técnicamente relaciona él todo acerca del conocimiento, el saber y el aprender con la sociedad. Incluyendo a esto, también una persona es feliz haciendo, pues, técnicamente lo que esa persona tiende a hacer esas cosas. Esto lo relaciona también con el conocimiento, es decir, si una persona va, asalta, roba o algo por el estilo que es considerado negativo, él se sentirá feliz haciendo eso. Puede que no, pero lo haga por alguna otra necesidad. También en este capítulo nos menciona alguna conversación entre Sofía y su madre, que es acerca, Sofía le cuenta a su madre en cómo piensa Sócrates y ella cómo lo está entendiendo y procesando. Entonces lo comenta a su madre, lo cual su madre es como los demás, es decir, no lo acepta, no ve algo más allá, no entiende sus palabras y piensa que está un poco loca. En este capítulo notamos que Sofía recibió una cinta que al parecer la trajo un perro a su jardín, que es un poco difícil de acceder, por lo cual de momento no se ha sabido cómo accedió. Bueno, en esta cinta trae de Knox, un filósofo que redacta acerca de Atenas y la muestra. Y Sofía se da cuenta por cómo es la estructura de Atenas, entonces muestra los diferentes puntos como los más importantes por lo menos, como podría ser, no sé, dónde se realizaba el teatro, dónde realizaban el juicio para las personas si iban a morir o no. También aquí trata acerca de cómo Sócrates estaba en ese tiempo vivo, pues, en el joven, y también su discípulo que es Platón. Entonces, por lo tanto, al final de esta cinta se muestra a Platón, el filósofo le va a decir a Platón que le muestre cuatro preguntas, pues, para que después ella las comprenda. Que una de ellas es que si el hombre y la mujer pueden pensar filosóficamente igual, también que un pastelero hace el mismo pastel con la misma receta y sale igual. También el por qué los caballos son iguales. Entonces eso fue al final del video.
y hasta ahí se acaba. Entonces ella despierta confundida, entonces se empieza a preguntar el por qué estaba vestida, por qué soñó con Sócrates, Platón, pero todo después recordó que no era un sueño, sino que sucedió, o por lo menos así, gracias a ver el cassette. Entonces recordó que un perro la trajo y entonces salió afuera a ver. Después de un tiempecito se puso a pensar en las preguntas que le hizo Platón. La primera fue de que, ¿por qué un pastelero puede hacer 50 pastas iguales? La cual respondió con el molde. Con el molde que usa se pueden hacer iguales, mas no exactamente iguales. La siguiente que respondió fue si los caballos son iguales, o por qué los caballos son iguales. Lo cual esta no es totalmente cierta, debido a que puede compararlo con un caballo. No puede ser un cerdo, un perro, un ser humano. Un ser humano es muy diferente a otro ser humano, a pesar de ser lo mismo. Y un caballo pues también puede responder respecto a su color, su forma de la cara, su tamaño, etc. Otra de las preguntas que fue si el alma estaba viviendo eternamente, lo cual esta respondió gracias a un recuerdo que tuvo de su abuela al momento de hablar con ella, en cuanto a que le dijo que su cuerpo estaba envejeciendo, lo cual obviamente se notaba, pero su alma seguía siendo la misma muchacha de hace muchos años, lo cual esto podríamos relacionar un poco con la teoría platónica. Por último, la pregunta que respondió fue, la última pregunta fue si los seres humanos, los hombres y las mujeres somos capaces de razonar. Entonces, lo cual es un sí, debido a que esto se apoyó gracias a Sócrates, que él como hubieran pensado y hubiera respondido sí. También gracias a que recordó de que todos los seres humanos podemos razonar, pero no nos lo proponemos también. Para finalizar el capítulo, Sofía esperó y entonces el perro regresó, lo cual trajo un sobre y se fue. Pero Sofía intentó perseguirlo para ver si daba con su paradero, o el dueño que lo mandó. El perro le intentó ladrar, no lo consiguió, siguió corriendo hasta que se metieron dentro de un espacio muy estrecho. Y entonces Sofía regresó a su casa y empezó a leer la nota. Para finalizar la lectura, por último, nos habla acerca de cómo en el sobre pues venía escrito el filósofo que apareció en el video, en el cual escribe de tal manera que lo que vio en el video era cuando Sócrates tenía 29 años y pues fue condenado a muerte, y lo cual no se creía Platón acerca de cómo fue capaz de matar a la persona más noble. Entonces, después de su muerte, Platón empezó a publicar todos los libros o todo el contenido que encontró de Sócrates. Y ya después, gracias a esto, fue que se fundó la escuela platónica, que por esto es que han perdurado demasiado esos libros. También en su escuela, que después se le denominó academia, se enseña filosofía, matemáticas y gimnasia, aunque él no usa la palabra tal enseñanza, sino utiliza más la palabra del diálogo para que puedan tener eso cultivado dentro de ellos. Con esto podemos concluir que fomentamos el hábito de la lectura, así también como en la comprensión lectora, al igual que reforzamos algunas cosas vistas en clase, debido a que muchos pues se les facilita más el leer que escuchar. También pues podemos concluir de cierta manera de que el libro es interesante, y lo es, debido a que tiene varias incógnitas por resolver y preguntas que puede que alguno de nosotros ahorita mismo, aunque vaya redundancia, se esté preguntando y las pueda resolver gracias a esto.